alabando a nuestro Señor, poder prepararnos para recibir de su palabra. Los invito entonces a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro, gracias Señor te damos por el día de hoy, por tu misericordia, por tu bondad Señor. Gracias por las bendiciones que nos has impartido y por todo lo que hemos disfrutado de tu mano, Señor. Te suplicamos, Señor, que en este tiempo de compartir el mensaje del Evangelio podamos recibir lo necesario para poder retener los principios que encontramos allí en tu palabra. Dios bendito, gracias te damos por darnos las fuerzas y la disposición para seguir profundizando en el tema de la oración. Y rogamos, Señor, que podamos no solamente escuchar, entender los conceptos básicos de la oración, siguiendo ese modelo que venimos estudiando del Padre Nuestro, sino también que lo podamos aplicar con fidelidad en nuestra oración diaria y hacerlo siempre para la gloria y honra de tu nombre. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos terminando esta serie sobre la oración, serie que hemos llamado Enséñanos a orar, recordando ese tiempo en que los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, enséñanos a orar. Y Él les viene enseñando de acuerdo a lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y hoy terminamos esta serie que ha sido realmente de gran provecho y de gran enseñanza y de alimento para nosotros. Yo quiero que me acompañen a que leamos todo el fragmento que fue base bíblica y que ha sido base bíblica de esta serie. Lo encontramos allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, y vamos a leer para recordar todo lo que hemos visto en estas 8 semanas sobre el tema de la oración. Vamos a leer desde el versículo 5 al 15. Dice así la palabra. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Bien, esta es la base bíblica de toda la serie que hemos compartido en estas últimas semanas. Y veíamos en el Padre Nuestro aquellos dos segmentos, ¿no? De 6 peticiones. Las 3 primeras peticiones son las que están relacionadas con la gloria de Dios. Y las otras peticiones están relacionadas directamente con nosotros, con nuestras necesidades. Necesitamos nosotros para alimentarnos el pan. Por eso pedimos, danos el pan de cada día. Necesitamos nosotros el perdón por causa de nuestros pecados. Necesitamos nosotros la protección para el futuro. Y al pedir a Dios estas cosas, estamos reconociendo en Él que Él es nuestro proveedor que nos da el pan. Él es nuestro perdonador y Él es nuestro protector. Hoy veremos algo que tenemos que tener muy presente y que lo hemos hecho a través de los diferentes mensajes. Y es algo que debemos siempre pensar en ello cuando diariamente nos acercamos a Él en oración. Y no solamente en ese momento de oración, sino permanentemente, es que nosotros dependemos de Él. La dependencia de Dios, sabiendo que si nosotros confiamos en nuestra propia naturaleza, que es pecadora, pues acabaremos rindiéndonos al pecado. Hermanos, no somos autosuficientes para vencer el pecado. Así es que después de haber visto con algo más de profundidad el tema de la oración, podemos ver claramente esta enseñanza. La enseñanza es que nosotros debemos depender de Dios y no depender de nuestras fuerzas. Porque si descansamos y nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, nunca vamos a tener esa comunión con el Señor, ni nunca vamos a poder salir de los problemas. Estamos reconociendo aquí 2 cosas esenciales para nuestra vida como cristianos. Por un lado, estamos reconociendo nuestra total insuficiencia delante de Dios. Nuestra total insuficiencia delante de Dios. Y al mismo tiempo estamos reconociendo la total suficiencia de Dios. Cristo dijo en una ocasión allí a sus discípulos, porque separados de mí nada pueden hacer. Hermanos, esta es una verdad grande. Separados de mí nada pueden hacer. Esto nos lleva a pensar que uno de nuestros problemas graves en nuestra vida es que nos olvidamos constantemente de esa verdad
y creemos que somos autosuficientes para enfrentar todo lo que pasa en nuestras vidas. Bien, vamos entonces a desarrollar el tema de hoy, considerando esta parte final de la oración, allí en el versículo 13. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Voy a hacer dos preguntas acá, pero no es para que las respondan inmediatamente, sino para que la tengan presentes. Y a través del desarrollo del mensaje podemos dar respuesta. Yo te pregunto, o les pregunto a cada uno, cuando tú eres tentado, ¿acudes al Señor? Todos hemos sido tentados y sabemos hasta cierto punto identificar la tentación. La pregunta que digo, que queda ahí, es, cuando eres tentado, ¿acudes al Señor? Y hay otra pregunta. Tu deseo es que cada día venzas a la tentación y seas guardado del mal. ¿Ese es tu deseo? Sobre todo como estamos hablando de la oración, en ese momento en que yo estoy en esa comunión con el Señor en oración, ¿tu deseo es eso? Que hoy venza la tentación y que yo sea guardado del mal. Bien. Las preguntas quedan allí, pero ya entramos entonces con base en esto a desarrollar nuestro tema de hoy. Los invito entonces que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo del mensaje que hemos titulado Hallar la victoria en los obstáculos. Hallar la victoria en los obstáculos. Nuestra idea principal, la idea principal en este día, en este mensaje, dice así: Dios permite que seamos probados para fortalecer nuestra fe y recordarnos de nuestra necesidad de andar con nuestra mano firmemente puesta en la de Él. Vamos entonces a nuestro primer punto, es una especie de petición. Primer punto dice, guárdanos de caer en tentación. Bien, ¿cuál es el significado de esta palabra tentación? La palabra griega, traducida aquí como tentación, significa prueba, incitación. Prueba o incitación. Miremos, ya profundizando un poco más, debemos tener claro, mis hermanos, que si pedimos a Dios que nos guarde, es porque reconocemos nuestra debilidad. Y eso es un buen principio. Nosotros sabemos que cuando tenemos un problema, una de las cosas primarias para solucionar el problema, ¿cuál es? Reconocer que tenemos el problema. Si no así, nunca vamos a llegar a buscar una solución. Entonces, reconocer que somos débiles es un buen principio. Así es que como punto A, dice allí, debemos reconocer nuestra debilidad. Debemos tener claro que somos débiles y propensos a caer en el pecado. Eso es una realidad. Pero, vuelvo y repito, debemos tener claro que somos débiles y propensos
a caer en el pecado si nos alejamos tan solo un poco de la comunión con Dios. O sea, somos débiles si nos alejamos de la comunión con Dios. Dice allí en 1 Corintios 10:12, porque por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que cree, ahí predomina la autosuficiencia. Yo puedo. Y dice allí, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces tenemos que estar siempre alerta. Por eso es necesario que, al igual que cada día reconocemos que necesitamos del sustento de Dios, del pan, que diariamente necesitamos del perdón de Dios, también recordemos que somos débiles y que necesitamos pedir diariamente en nuestra oración. Debemos pedir por protección. Mis hermanos, cuando pensamos en nuestra naturaleza humana, es muy particular. Hablando de este tema de que somos débiles, cuando alguien, o hay muchas personas que cuando se enfrentan a la tentación, llegan y dicen, bueno, ahí está la tentación, pero como somos débiles, ¿qué más da? Y se dejan caer en la tentación. Somos débiles. Y a todos nos pasa lo mismo. Somos débiles. Pero recuerden lo que acabo de decir. Somos débiles cuando nos apartamos del Señor, de la comunión con Él. Y eso no debe ocurrir. Por supuesto que no. De confiar de que como somos débiles, todos caen, porque todos somos débiles. No, mis hermanos. Nosotros podemos vencer a la tentación y evitar caer en el mal. Y yo diría, no solamente podemos, debemos utilizar el otro verbo también, debemos. Nosotros como creyentes debemos vencer a la tentación y evitar caer en el mal. ¿Por qué? Porque estamos en esta situación gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos y debemos vencer a la tentación. Debemos afrontar cada batalla, cada día, esa lucha. Y por eso es importante. Sí, yo soy débil cuando no tengo en mi vida a Cristo como mi Salvador. De lo contrario, soy fuerte, porque Él es mi protector. Entonces debemos, ese era el punto A, reconocer nuestra debilidad. B, debemos reconocer que somos tentados. Noten, mis hermanos, que no es lo mismo ser tentado que pecar. Ya explico por qué. La tentación es una seducción al mal. Es una seducción a la desobediencia a Dios. El pecado es cometido cuando cedemos y nos dejamos arrastrar por esa seducción. Allí en Santiago 1, versículos 12 y 14, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hermanos, entonces debemos distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Mientras permanezcamos en esa situación, allí tenemos que estar fuertes, luchando contra estas tentaciones. No importa qué tan fuertes sean. Podemos decir, como dice Santiago allí, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Mis hermanos, el enemigo, si estamos hablando de Satanás, el diablo, él es muy astuto y tratará de convencernos para que cedamos a esa tentación. Satanás, escuchen mis hermanos, Satanás utiliza muchos medios. Por ejemplo, nos dice, ¿para qué sigues luchando si ya sentiste el deseo? ¿Para qué sigues luchando? Si ya sentiste el deseo de decir eso que sabías que no debías decir, o de mirar eso que sabías que no debes mirar, o de hacer eso que sabías que eso no debías hacer. Y le dice, no vale la pena entonces que te sigas resistiendo, porque como quieras, ya sentiste el deseo de hacer lo que no debías hacer, y aunque no lo hiciste o no lo has hecho, escuchen lo que dice el enemigo. Dice, mira, ya el deseo te ensució. Así dice el diablo. Entonces, ¿cuál es el problema de ensuciarte un poquito más? Ahí está, ya. Hermano, si aún en contra de tus deseos no dijiste lo que no debías de decir, es decir, te frenaste, no miraste lo que no debías mirar o no hiciste lo que no debías hacer, se puede decir que fuiste tentado, tal vez fuertemente tentado, pero no pecaste. Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Entonces debemos distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Por eso le pedimos a Dios, el único que nos puede fortalecer para no caer en la tentación, que no nos desampare. Sin Él, mis hermanos, estamos perdidos y somos, como dice popularmente, carne de cañón. Pero si buscamos la comunión y la dependencia de Él, reconociendo nuestra debilidad, podremos vencer la tentación para la gloria de Dios. Es así. Nada podemos hacer separados de Él. Ahora, como punto C, ya dijimos en el A, debemos reconocer nuestra debilidad. B, debemos reconocer que somos tentados. C, debemos velar y orar. Mateo 26, 41, dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Repito, una cosa es ser tentado,
y otra es entrar en tentación. Y este versículo es bueno que lo tengamos presente constantemente en nuestra vida. Dice, ciertamente nuestro espíritu está dispuesto a agradar a Dios y a glorificarle. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? ¿Cuál es la razón de que estemos aquí? Pues es glorificar a Dios. Pero nos dice allí, pero además ese es tu deseo espiritual, pero la carne es débil. Mis hermanos, hay momentos en que estamos haciendo cualquier actividad, algo normal, tal vez allí en tu trabajo, en la casa, en el hogar, tal vez en la universidad, en el colegio. Aún estamos leyendo la palabra de Dios y vienen a nosotros pensamientos o sugerencias pecaminosas que debemos rechazar inmediatamente. Eso sucede a veces en internet, que está uno trabajando y aparece quizá alguna figura que nos llama la atención. Eso, en ese momento, mis hermanos, nos dice la palabra, debemos rechazarlos. Porque ¿qué pasa? Si hacemos algo para darle cabida a eso que está sucediendo en ese momento, si cuando esas insinuaciones de cualquier índole encuentran eco en nuestro interior y percibimos que como que se está armando un diálogo en nuestro corazón y comenzamos a razonar con nuestra mente, mis hermanos, ya hemos entrado en tentación. Es lo más peligroso. Allí corremos un grave peligro, pero todavía podemos escapar. Obviamente la lucha va a ser más fuerte, porque ya le dimos consentimiento a esa insinuación. Y es más fuerte. Pero aquí el Señor nos está enseñando que debemos pedir en oración que guarde nuestros corazones para que esas tentaciones permanezcan tocando la puerta, pero que no entren. No podemos evitar las tentaciones. Van a estar allí, pero debemos rechazarlas. Debemos orar y pedirle al Señor que nos proteja. Sí, están ahí, allí, tocando a la puerta, permanentemente. Y oramos y le pedimos al Señor de que no entre, que no caigamos ya al pecado. Así es que ese era nuestro primer punto. Guárdanos de caer en tentación. Esto nos lleva a pasar aquí a una segunda parte del texto de hoy. El segundo punto es protección para mi vida. Protección para mi vida. Nuestra idea principal: Dios permite que seamos probados para fortalecer nuestra fe y recordarnos de nuestra necesidad de andar con nuestra mano firmemente puesta en la de Él. Allí en el versículo 13, donde dice después de y no nos dejes, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El poder vencer la tentación, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado allí en el desierto, es ser librado del mal. Y esta petición nos da una valiosa enseñanza. Pero antes
vamos a ver en el original, en griego, lo que significa la palabra mal. Dice malvado, malo, maligno, perverso, pecaminoso. Bueno, son varios sinónimos, pero tal vez cuando hablamos del mal abarca todo, ¿no? Abarca al mismo maligno dentro del mal o al perverso, pecaminoso. Entonces, ciertamente el Señor ya nos ha librado del mal eterno, ya nos ha librado del infierno, del mal eterno. Y lo hizo a través de la muerte de Jesús allí en la cruz del Calvario. Pero es necesario para que nuestra santificación, escuchen, nuestra santificación venza al mal cada día. Por eso debemos nosotros hacer varios reconocimientos. Nosotros sabemos que estamos en ese proceso de santificación y la lucha es fuerte contra la tentación. Entonces debemos reconocer que nuestra autosuficiencia no tiene efecto. Nuestra autosuficiencia no tiene efecto. No solamente nos vale reconocer que somos débiles o reconocer nuestra debilidad, sino también nuestra nula autosuficiencia para vencer el mal por nosotros mismos. Por eso es importante pedir a cada día, anhelar ser guardados por el Señor. Vuelvo y repito, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder salir. Y no solamente es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como cristianos para mantener ese testimonio como tal, como cristianos, el testimonio de la iglesia. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dice el Salmo 121, 7 y 8, dice, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto también es poner en práctica una fe verdadera. En el Catecismo Menor de Westminster, este catecismo se hacen preguntas y tienen diferentes respuestas. En la pregunta número 106 dice así: ¿qué pedimos en la sexta petición? Dice la respuesta: en la sexta petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos que Dios nos guarde de ser tentados a pecar, o que nos sostenga y nos libre cuando seamos tentados. Termina allí la respuesta. Entonces, mis hermanos, también el Señor nos enseña que en cualquier momento, en esa misma debilidad, nosotros podemos desviarnos del buen camino y caer. Nos enseña a confesar nuestra debilidad y a rogarle a Dios que nos sostenga y que no nos deje caer en pecado. Así le expresamos a Dios implícitamente dos cosas. Por un lado, reconocemos ante Él nuestra debilidad, es decir, en la medida en que oramos
Que el Señor nos proteja de todo mal, que nos guarde, que guarde nuestra alma. En esa misma medida estamos demostrando nuestra insensibilidad ante los peligros que nos rodean y ante nuestra propia propensión a caer. Nos volvemos insensibles. Es así cuando comenzamos a mirar el pecado allí atrás. Lo dejamos atrás, nos volvemos insensibles al pecado. Y por otro lado, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Y no solo para nuestro sustento físico, como lo veíamos allí en la petición del pan, no, sino también para nuestra protección moral. Dependemos de Él. Y esto nos hace mirar a Cristo. Así es que como punto B, reconocer nuestra dependencia de Dios mirando a Cristo. Reconocer nuestra dependencia de Dios mirando a Cristo. Por Cristo es que somos salvos. Por Él es que podemos ser santificados por medio del Espíritu Santo. Por tanto, por esta relación con Cristo es que podemos orar al Padre y poder vencer la tentación. Dice Hebreos, en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto nos lleva entonces a recordar nuevamente la tentación de Jesús allí en el desierto, donde Cristo, ahí vemos a Él, donde ya Jesús vence el mal con el bien. Lo vence, recuerdan la historia, recuerdan ese hecho, ese momento. Él vence el mal con la palabra de Dios. Bien, en esta oración también miramos cómo Jesús dice a los discípulos y enseña la forma de orar. Y vemos que gracias a su obra, a la obra de Cristo, podemos luchar y avanzar hasta llegar allí a la meta y perseverar a pesar de nosotros. Perseverar. La importancia, mis hermanos, de la dependencia de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Dice allí en Gálatas 1:3-4, dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo sigue allí, intercediendo por nosotros, como sumo sacerdote, dice allí la palabra. Él es el único intercesor. Y es que, mis hermanos, el mundo está lleno de peligros para nosotros, y grandes peligros para nosotros como cristianos. Pero Cristo, escuchen bien, Cristo no le pidió al Padre que nos apartara o que nos sacara del mundo. Cristo no le pidió al Padre que nos metiera allí en una burbuja, sí, para que nadie nos tocara, para que la tentación no viniera hacia nosotros. No, pudo haberlo hecho. Y obviamente Dios también podría haberlo hecho.
Pero no, allí en Juan 15, 17, 15, dice 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No pidió que nos sacara del mundo, o sea, vamos a tener todos los días la tentación allí. Pero Él dice que lo que pide al Padre es que nos guarde del maligno, que nos guarde del mal. Por eso debemos estar en comunión con Él, en dependencia directa de Él, creyéndole a Él. Y por eso también debemos reconocer la soberanía absoluta de Dios. Ese es como punto C. O sea, debemos reconocer que nuestra autosuficiencia no tiene efecto. Reconocer nuestra dependencia de Dios mirando a Cristo y C, reconocer la soberanía absoluta de Dios. Dios posee, lo sabemos, una soberanía absoluta sobre todo lo creado. Al pedir a Dios que no nos deje caer en tentación, que nos libre del mal, estamos reconociendo, estamos proclamando que Dios posee una soberanía absoluta, en control absoluto de todo lo creado. Hermanos, solo un creyente que confíe en esa absoluta soberanía de Dios sobre todo lo que nos rodea puede orar de acuerdo a esta petición. Mis hermanos, si no creemos que Dios controla todas las cosas, si no creemos eso, si no creemos que Dios controla todas las circunstancias, todas nuestras situaciones, si no creemos eso, entonces, ¿con qué confianza le pedimos que nos libre de la tentación? ¿Con qué confianza? Pedir a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal es reconocer, por un lado, que no podemos ser tentados sin la voluntad de Dios. Y por el otro lado, que no podremos resistir sin el poder de Dios. Repito, por un lado, que no podemos ser tentados sin la voluntad de Dios. Y por el otro lado, que no podremos resistir sin el poder de Dios. Dependemos de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero nada ocurre en el reino de su creación sobre la cual Él no posea el control, incluyendo las tentaciones. Satanás no puede tentarnos sin el permiso de Dios. Y reconocemos, hay varias notas allí. Por ejemplo, en Lucas leemos esas palabras que Cristo le dijo a Pedro antes de la crucifixión. En Lucas 22:31. Lucas 22:31. Le dice a Pedro, Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Mira qué interesante, ¿sí? Dice allí, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, a todos, ¿sí? Pero yo he rogado por ti. Entonces tal vez uno dice, ha rogado para que no nos zarandee. No,
nos dice para que tu fe no falle. O sea, vamos a ser zarandeados con la autorización del Señor. Ningún creyente puede decir que cayó en pecado porque la tentación era más poderosa que él. Satanás los ha reclamado a todos para zarandearnos. Y es por eso que Pablo puede decir con tanta confianza allí en Primera de Corintios, miremos allí 10:13, 10:13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Él mismo nos da la salida, la solución. Solamente debemos depender de Él. Mis hermanos, Dios es fiel, pero no solo fiel, Él es un Dios soberano. Si Él no tuviera una soberanía absoluta sobre todo lo creado, incluyendo los poderes del mal, incluyendo al Satanás mismo, esta promesa de las Escrituras entonces serían palabras sin sentido. Así que al venir delante de Dios diciendo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, estamos diciendo, Dios, tú eres soberano, y no solamente soberano, tú tienes la gracia suficiente para ayudarme a no caer en pecado. Hermanos, hasta aquí venía el estudio del Padre Nuestro. Y si notamos allí en nuestro texto, después de ese versículo 13, lo podemos dividir en dos, donde dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, viene una parte muy importante, como cierre de estas peticiones. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Allí va nuestro tercer punto para terminar. Es esa expresión de adoración o lo que conocemos como doxología. Doxología. Dios permite que seamos probados para fortalecer nuestra fe y recordarnos de nuestra necesidad de andar con nuestra mano firmemente puesta en Él. Ahora, la expresión doxología es el término que se deriva del griego doxo, que significa gloria, y denota una dedicación de alabanza a Dios. Es decir, después de esas peticiones venimos a un momento de alabanza a Dios. Alabar a Dios y darle la gloria, y no porque la necesite, sino porque la merece. Atribuir a Dios la gloria para siempre, como dice allí nuestro texto, ¿no? Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Es eterna. Nos damos cuenta de esa perfecta unidad que hay en Él y que debemos glorificarlo a Él eternamente. Y de que estamos deseando, o eso debe ser nuestro deseo aquí en la tierra, desear con ansia vivir por toda la eternidad, llevando a cabo esa bendita y especial tarea allí con los ángeles
y los santos que ya disfrutan de su presencia. Alabar al Señor. Y finalmente se nos enseña concluir todo esto que hemos hablado del Padre Nuestro con un amén. Un así sea. Y miren lo importante de la palabra. El amén de Dios es una garantía para nosotros. Estamos leyendo las peticiones, viene la parte de la doxología y decimos amén, así sea, Señor. Eso es una garantía. Decimos amén tanto para expresar todos nuestros deseos como la seguridad de que Dios nos escucha. Amén, así sea. Bien, mis hermanos, permítanme una conclusión del mensaje de hoy. Hermanos, reconozcamos nuestra debilidad. ¿Recuerda? Ese es un punto importante. Reconocer nuestra debilidad. Reconocer que nuestra autosuficiencia no tiene ningún efecto. Es nula. Necesitamos vivir vidas santas y para esto debemos tener comunión con Dios día tras día, mis hermanos. Esto es diario. Y eso es lo que hemos visto con la oración modelo, colocándolo a Él siempre en primer lugar, sabiendo que esto es posible. Todo esto es posible, estas peticiones son contestadas, es posible gracias a que Jesús, a que Cristo pagó con su vida para hacer nuestra justicia y reconciliarnos con Dios. Por Él hemos sido librados de la muerte eterna. Por Él, por su sangre derramada allí en la cruz, estamos unidos en amor al Padre y tendremos vida eterna con Él. Así terminamos el mensaje y permítanme concluir la serie, este tema de la oración. Si por alguna circunstancia no han perdido alguno de los 8 mensajes, allí gracias a la tecnología pueden ver estos mensajes a través de YouTube. Página de la iglesia. Terminamos entonces nuestra serie. Enséñanos a orar. Y obviamente espero que haya sido de bendición al ver realmente lo que significa cada una de estas palabras de la oración que nos enseñó Jesús. Y mucho menos podemos olvidar que todo esto nos lleva a tener una relación, una comunión con el Padre por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Esta es una oración modelo que nos enseña que Dios es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Nos enseña que Cristo reina sobre todas las cosas y nos enseña que nos contentamos con lo que Él nos da. Que al igual que hemos sido perdonados de la muerte, sigamos pidiendo perdón cada día, mis hermanos, para nuestra santidad y así perdonar a los que nos ofenden y tener un descanso en el Señor. Reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de vivir para Dios. Y por otro lado, no menos importante es orar por aquellas personas que toman esta oración del Padre Nuestro como una oración repetitiva, ¿sí? Y la repiten. ¿Cuántas personas repiten a diario esta oración y no han entendido que es una oración modelo, que significa todo lo que hemos visto en estas semanas?
Estas personas que repiten varias veces sin sentido, a ellos no les preocupa para nada la gloria o el reino, ni la voluntad de Dios. Ellos no tienen ninguna noción de dependencia, como la tenemos nosotros cuando aclaramos y profundizamos en esta oración. Dichoso aquel que en verdad puede llamar Padre a Dios por medio de Jesucristo como Salvador, y por tanto puede exclamar un sincero amén. Así sea, a todo lo que dice el Padre nuestro. Amén. Bueno, vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, esta mañana entramos aquí a buscarte, a glorificar tu nombre y por supuesto nos reunimos a aprender a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, por permitirnos edificar nuestras vidas aprendiendo todo esto sobre la oración, este medio que nos permite estar en comunión contigo y que nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Señor, permite que continuamente recordemos estas verdades aprendidas durante estas 8 semanas. Que diariamente nos acerquemos al trono de la gracia, considerando en primer lugar las peticiones que están allí, estas 3 primeras peticiones relacionadas con tu gloria, y luego pedir por nuestras necesidades. Oh Señor, ayúdanos a orar con sabiduría y que al aplicar estas enseñanzas reflejemos verdaderamente en nuestras vidas el carácter de Jesús y que de esta forma podamos ser testimonio y ayuda para que muchas personas a nuestro alrededor te conozcan. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.